Cordial saludo, compañeros y profesor Henry. Mi grupo está conformado por Germán Eduardo Coronel, Edgar Andrés Hernández y quien les habla, Kerry Guerrero. Les vamos a hablar sobre la toxicidad de los metales y gases. Se denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y electricidad. Poseen una alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Sus sales poseen iones electropositivos en disolución. Suelen ser opacos o de brillo metálico. Tienen una alta densidad, son dúctiles y maleables y su punto de fusión es alto. Características de los gases. Un gas no tiene forma ni volumen definido. Adquiere la forma y el volumen en el recipiente en el que se encuentra. Es la tendencia que tienen los gases a aumentar de volumen a causa de la fuerza de repulsión que obra entre las moléculas. Tienen viscosidad muy baja, densidad muy baja, tienen el volumen del recipiente que los contiene, su volumen puede variar con la presión y la temperatura, difusividad alta, compresibilidad alta, energía cinética alta. Bueno, mi nombre es Germán Eduardo Coronel y voy a hablar de las vías de ingreso de los metales tóxicos y los gases. Los gases o metales tóxicos pueden generar en el organismo varios caminos o llamadas vías de entrada, las cuales, pues en su caso, existen tres principales vías de ingreso. No significa que sean las únicas, puesto que hay compuestos o metales o gases que ingresan de varias formas, pero las principales son vía respiratoria, vía dérmica y vía digestiva. En la vía respiratoria normalmente ingresan de manera como polvos o líquidos de vapor o gases que se mezclan directamente con el aire y así llegan a los pulmones. Tenemos la vía dérmica, que hay sustancias que pueden atravesar la piel, por ejemplo el plomo, y pueden generar directamente alteraciones en ella, pasando a la sangre, la cual por medio de la sangre se distribuye por todo el cuerpo, hablando ya en temas pasados de lo de la toxicocinética y la toxicodinámica, donde se hablaba de que la sangre es el principal transportador de tóxicos en el cuerpo, puesto que es la que más rápido lo transporta y pues ella está directamente en todo el cuerpo. En la parte digestiva siempre se habla de que las intoxicaciones de manera digestiva sean uno por una mala higiene o dos por las malas prácticas del elemento. Por ejemplo, que yo lo esté manipulando y me lleve las manos a la boca sin haberme hecho una higienización, o el comer o fumar en los lugares de trabajo. En este caso, si estoy manipulando un gas o un metal que sea peligroso, pues obviamente puedo generar una intoxicación de esta forma, por lo dicho anteriormente, las malas prácticas de higiene. Pasando al siguiente tema, siendo los efectos tóxicos de gases y metales en el cuerpo. Entonces, estos metales y gases tienen un mecanismo de acción tóxica. La toxicidad de cada compuesto metálico se diferencia en la mayoría de las moléculas orgánicas que ha hecho depender de manera muy característica cada elemento. Entonces, en cuestión, hablando de la expresión de esa toxicidad, que depende también de las modificaciones toxicodinámicas o toxicocinéticas de cada cuerpo. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así abierto. El mercurio orgánico, que es principalmente nefrotóxico, al eliminarse por el riñón entre los metálicos intrínsecamente más tóxicos, se encuentran los metales pesados, que son el Pb, el Hg y los semimetales As. Por otro factor que influye en la toxicidad de los compuestos es el estado de valencia en que el elemento metálico se encuentra. Si es As3 es más tóxico, y si el As es 5 y el Cr es 6 es aún más peligroso que el 3. Entonces, las dianas de toxicidad de los metales son proteínas y muchas en ellas en actividad con la enzima y afectando diversos procesos bioquímicos, entre esos en las membranas celulares, en los organelos
o orgánulos. Los efectos tóxicos de los metales se ejercen, salvo pocas excepciones, por interacción entre el ion metálico libre y la diana. Entonces, son tóxicos inminentemente lesionales, que afectan gravemente las funciones celulares. Esas funciones celulares o esos daños esos daños celulares se muestran en la afectación de muchos sistemas. Empieza a afectar el sistema hepático, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, haciendo varios tipos de, ¿cómo lo digo?, de síntomas. Entonces, los síntomas se pueden derivar una fiebre, mareos, problemas digestivos, problemas respiratorios. Y normalmente este tipo de intoxicaciones, que son con metales o gases, dan daños a largo plazo. Casi nadie, o bueno, un porcentaje muy bajo de los casos se da de que no se genera ningún daño. Normalmente, siempre que se tiene una intoxicación con un metal o un gas peligroso, se tiene un daño de manera irreversible. Entonces, esos son los mecanismos de acción tóxica de los metales y los gases. Mi compañero explicará el siguiente tema de la imagen. Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Andrés Hernández. En el día de hoy le voy a hablar de la prevención y estrategias para la prevención en lo que tiene que ver con la toxicidad de los metales y los gases. Ya mis compañeros han hablado cómo interactúan, sus principales características de los metales, de los gases, el efecto, bueno, en fin. Nosotros colocamos en nuestra infografía 3 partecitas. Colocamos un extractor de gases, colocamos unas figuritas de trabajadores uniéndose así alrededor y pusimos una persona con un traje completamente. Voy a hacer la explicación para que ustedes me entiendan. Como primera medida, como profesionales nosotros de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que realizar una verificación de la infraestructura con la que cuenta el sitio de trabajo para la manipulación de metales, gases o todo lo que tenga que ver con gases tóxicos, metales o cosas que puedan llegar a afectar al trabajador. Entonces es importante que usted como profesional primero llegue y verifique toda la infraestructura. Esto incluye el mobiliario de infraestructura, las máquinas que ustedes tengan o que se tengan dentro de la empresa. Es importante saber con qué se cuentan. En la mayoría de todas estas empresas tienen que tener un sistema de gestión de calidad y por ende todas las máquinas requieren unas fichas técnicas y es importante para el de seguridad y salud en el trabajo saber que todas las máquinas cuentan con esas fichas técnicas y además de eso que cuentan con unos mantenimientos y unas calibraciones. Si el profesional de seguridad y salud en el trabajo ve y observa que hace falta algunos equipos para mejorar el tema de la ESA, tiene que por obligación erradicar una comunicación a la gerencia o a su jefe o hacerlo en un comité, ¿sí? En donde explique la situación de que hace falta algunas cosas o que hace falta un mantenimiento, que hace falta una máquina, porque es importante. Como segunda medida, las otras estrategias que van encaminadas a la prevención van a ser ya haciendo toda la relación de hallazgos o que usted previamente hizo como profesional, va a hacer la socialización y a partir de ahí va a crear las estrategias. Las estrategias no solamente son sentarse y capacitar al personal, es mirar qué es lo que hace falta dentro de la empresa que no tienen y que les hace falta por cumplir, con el fin también de cumplir con la norma y además de eso, también de salvaguardar las vidas de sus trabajadores. Entonces esa figura tiene dos interpretaciones. Primero como el enfocar y el decir, miren, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y por otra parte, la capacitación a los trabajadores es supremamente importante. La infraestructura y las capacitaciones son supremamente importantes. Y capacitaciones no simplemente es sentarse, ay, que sí, que el mercurio es un metal pesado, líquido y que tiene efectos cancerígenos. No. También las capacitaciones están en qué sucede cuando en alguna de las áreas en donde se está tengan un derrame de un metal o de un líquido o que tengan o sufran un accidente dentro de esa área. ¿Qué deben hacer? ¿Los trabajadores sí están capacitados
o no están capacitados. Para eso también se deben hacer, dentro de las capacitaciones se deben hacer simulacros para que puedan evidenciar y puedan mirar qué tanto es el tiempo de respuesta de los trabajadores. Es importante también gastarle tiempo y gastarle dinero a la empresa en ese tipo de cosas, porque eso es lo que más adelante puede llegar a prevenir un accidente. Por último tenemos nuestro traje. Nuestro traje es una persona y le vamos a explicar, es el trabajador que se pone toda su indumentaria, todos los elementos de protección personal, mascarilla, guantes, el traje completo, y además de eso lo sabe manejar. Entonces para nosotros son como tres pilares fundamentales en el cual se basan las estrategias de prevención del riesgo. La primera, la infraestructura y los equipos; la segunda, las capacitaciones y la socialización de lo que le hace falta para seguir capacitando a ese personal, para seguir mejorando y para que posiblemente esas estrategias y esa prevención de riesgo sean mejores cada día más, con el fin de que no vayan a tener ningún tema de accidente laboral. Y pues que si llega a verlo, que el personal sea capaz de hacer y de actuar bajo un estrés y puedan actuar de mejor manera. Y por último pues está los elementos de protección personal. Acordémonos que los vapores, gases o metales tienen varias vías de acceso, que es la cutánea, la vía digestiva, la inhalación. Entonces digamos que el, el trabajador debe saber, debe saber que por qué se pone esos elementos de protección personal. Entonces, estas son las estrategias de riesgo para metales pesados y gases. Esperamos que nos haya entendido, y si tienen alguna duda o pregunta nos pueden hacerla en clase o nos pueden enviarnos un correo. Muchas gracias y hasta luego.